Unidos mejor. ¿Ya? ¿Ya estamos? Ok. Buenas tardes. Vamos a comenzar con nuestro estudio del día de hoy. Les damos la bienvenida a los que nos ven a través de las redes sociales. Que el Señor les bendiga. Vamos a comenzar con nuestro estudio. Gálatas, estamos en la epístola que Pablo le escribió a los Gálatas. Ya vamos en el capítulo 2, vamos a comenzar el capítulo 2. Estaremos leyendo del capítulo 2 del 1 al 10 para que vayan buscando en sus Biblias. Vamos a ver este tema, a seguir con nuestro estudio sistemático, donde hemos ido avanzando versículo a versículo en esta carta tan interesante que nos ha dejado algunas enseñanzas para nuestra vida. Aunque Pablo viene relatando aquí, es un hecho histórico de su vida, como su biografía, de su conversión, pues podemos ver que hemos podido sacar de ahí nosotros ciertas aplicaciones para nuestra vida. Y hoy esperemos que también sea de esta misma manera, que podamos ser bendecidos a través de estas palabras que el apóstol Pablo escribió, que nos dejó, porque dice la palabra que toda la escritura es para nuestra enseñanza, ¿no? Es para nuestra enseñanza. No hay duda que de aquí hemos podido nosotros obtener sabiduría de la palabra de Dios, porque antes éramos ignorantes, antes ignorábamos muchas cosas, por eso vivíamos tropezando y nuestra vida se encontraba en caminos que no eran agradables a Dios, porque nosotros no conocíamos la palabra de Dios. Por ignorar los mandamientos de Dios es que nuestra vida estaba hecha un desastre. Y así podemos ver nosotros a lo largo de nuestra vida, nuestros conocidos, que hay muchas personas cercanas a nosotros que su vida es un desastre, que no tienen consuelo, que no encuentran la salida a problemas, a dificultades, porque no conocen a Dios. Y es nuestro deber como creyentes, pues ayudarles a que conozcan a Dios. Pero si nuestras propias vidas no están bien alineadas, ¿cómo podremos nosotros ayudar a alguien? Es primero que nuestra propia vida se alinee al propósito de Dios para que nosotros podamos ser esa luz a las personas. Así que entonces vamos a comenzar. Me gustaría que comenzáramos poniendo este tiempo en las manos de Dios, para que sea Dios el que nos ayude a discernir y a extraer estas verdades que se encuentran en su palabra para nuestra vida, para que nosotros las podamos poner en práctica. Padre del cielo, te damos gracias en este día, porque tú eres bueno, porque tu misericordia, Señor, se extiende hasta todas las generaciones, de generación en generación. Queremos rogarte en este día que seas tú ayudándonos a que podamos entender y comprender tu palabra, cómo ha sido una lámpara en nuestra vida que alumbra, Señor, a través de todo nuestro caminar con Cristo. Queremos rogarte que nos ayudes, que nos permitas nuevamente, Señor, poder entender tu palabra, que abras nuestro entendimiento, que prepares nuestros corazones, que me des a mí, Señor, la oportunidad de ser un instrumento útil en tus manos para que sea edificada tu iglesia, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues vamos a leer nuestro texto, Gálatas capítulo 2, del 1 al 10. Y tenemos aquí esta porción que dice así. ¿Ya lo tienen? Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un minuto, ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciera con vosotros. Pero de los que tenían cierta reputación de ser algo,
Lo que hayan sido en otro tiempo nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Aquí vemos esta porción como Pablo nos está relatando su segunda visita a Jerusalén. Ya vimos en los textos anteriores que Pablo había ido a Jerusalén solamente 15 días, nos dice en el capítulo 1. Ahora pasaron 14 años y nuevamente regresó a Jerusalén, pero regresó acompañado de Bernabé y de Tito. Y no fue porque él quisiera hacer su voluntad, sino que fue, dice, porque él tuvo una revelación de parte de Dios. Pablo escribió en Romanos 8:14 que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que Pablo era un hombre obediente. Cuando Dios le decía algo, pues él lo hacía. En este caso, le dice Dios, el Espíritu Santo le revela a Pablo y le dice, ve a Jerusalén. Yo me preguntaba, ¿por qué le diría que fuera a Jerusalén? ¿A qué fue Pablo a Jerusalén? ¿Fue para que los apóstoles confirmaran su ministerio? Recordemos que Pablo estaba enfrentando una lucha contra aquellos judaizantes que estaban obligando en las iglesias de Galacia a los nuevos creyentes que no eran judíos a circuncidarse, diciéndoles que si no se circuncidaban, ellos no podían obtener la salvación. Ese era el problema que estaba ocurriendo en ese momento en la iglesia del primer siglo, que estos hombres esperaban que Pablo se fuera y se introducían y enseñaban cosas diferentes a los creyentes. Entonces, el Espíritu Santo le dice a Pablo, ve a Jerusalén. ¿A qué? ¿A qué fue? Bueno, si ponemos esto en contexto y entendemos que el ministerio no es cuestión de una sola persona, porque somos un cuerpo, ¿estamos de acuerdo? Somos el cuerpo de Cristo y como un cuerpo nos necesitamos unos a otros. Así que entonces, si un hermano es atacado, si un hermano está siendo, digamos, en su persona, le están mintiendo, están hablando cosas contra él, pues ¿qué debe hacer ese hermano? Acudir a sus hermanos en la fe, para buscar apoyo en ellos, para refugiarse en ellos, porque esto no se trata de uno solo, somos un cuerpo. Así que entonces Pablo, seguramente el Espíritu de Dios le dice, ve con Pedro, que está en Jerusalén, para que también respalde tu ministerio, porque eso era lo que estaban queriendo poner en tela de juicio, el ministerio de Pablo y el mensaje que Pablo predicaba, que decían que no provenía de Dios. Y cuando Pablo regresa a Jerusalén, ahí nos cuenta esta porción, que le dieron la mano en señal de compañerismo. Es decir, que respaldaron lo que Pablo estaba haciendo. Y podemos ver entonces que esa fue la razón por la que Pablo regresa a Jerusalén. Pero dice aquí que venía acompañado de Bernabé. ¿Quién era Bernabé? Bernabé en realidad se llamaba José. Eso lo podemos encontrar en Hechos capítulo 4, verso 36. Vamos a leer ese versículo para que podamos nosotros tener claro quién era este hombre Bernabé.
que acompañó a Pablo en este viaje a Jerusalén. Hechos, capítulo 4, versículo 36, dice que entonces José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Podemos ver que Bernabé era un judío, un levita de Chipre. O sea, Bernabé no era cualquier persona, era un judío levita. Entonces, este Bernabé se juntó con Pablo, porque podemos ver también en Hechos del 11, en Hechos capítulo 11, cómo Bernabé fue de alguna manera como un trampolín. Vayan buscando Hechos 11, cómo Bernabé de alguna manera fue como un trampolín en el ministerio de Pablo. Cuando Pablo comienza su ministerio, Bernabé, dice Hechos capítulo 11, del versículo 25 al 26, si ya lo tienen, Hechos capítulo 11, del 25 al 26, dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Aquí podemos ver cómo Bernabé fue a buscar a Pablo para atraerlo, porque seguramente Bernabé había escuchado acerca de Pablo, cómo Pablo estaba evangelizando y llevando el mensaje de salvación a estos no judíos. Y Bernabé dice: necesitamos a Pablo para que nos ayude aquí también a llevar el mensaje, porque ellos no estaban, digamos, de alguna manera como capacitados para ir a los no judíos. Y entonces Bernabé va a buscar a Pablo y lo trae a Antioquía, y después Antioquía se convierte como en el centro de adoración del cristianismo. Ahí es donde se le llama, dice por primera vez, a los que seguían a Cristo, se les llama por primera vez cristianos. Es el registro que tenemos aquí. Así que, ¿por qué nos llamamos cristianos? Pues porque bueno, los seguidores de Cristo, y ahí en Antioquía se les llama por primera vez cristianos. Eso es lo que Bernabé aporta a Pablo, ¿no? Pablo y Bernabé caminaron juntos por un tiempo. Ellos caminaron de la mano en el ministerio llevando la predicación, pero sucedió algo entre ellos que los dividió. Sucedió algo que los dividió y se separaron, pero esto no quiere decir que abandonaron la fe. Ellos se dividieron por cuestiones de que Pablo quería ir en otro viaje misionero a visitar a las iglesias que habían plantado, y entonces Bernabé quería llevar con él a Juan, y Pablo no quiso, y ahí se dividieron. Pero siguieron su camino diferente, pero no quiere decir que abandonaron la fe, simplemente no se pusieron de acuerdo y se dividieron. Él fue Bernabé quien ayudó a Pablo, y también Tito. Dice que acompañó a Pablo a Jerusalén. ¿Quién era Tito? Tito, dice el texto, que era de origen griego, ¿no? Dice el verso 3. Dice: mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Tito era de origen griego. Y aquí podemos ver entonces a un judío levita acompañando a Pablo, y a un griego, a Tito, que Tito era un principal, era un anciano, un pastor principal en Creta. Ahí podemos verlo en la carta que le envía Pablo a Tito, que lo dejó en Creta para que ahí estuviera él, digamos, enseñando a los pastores, a otros pastores, ¿no? Y entonces se acompañó de estos dos hombres. Ellos estaban haciendo esta obra y llegaron a Jerusalén. ¿Y con quién se reunieron? Se reunieron con Jacobo, que es Santiago, y Pedro, y con Juan. Con ellos tres se reunieron. Y entonces ahí se fueron a intercambiar, ¿a qué se reunirían ellos ahí?
¿A qué creen ustedes que Pablo fue a reunirse con ellos? ¿A visitarlos? Yo más bien pienso que fue como a ponerse de acuerdo, ¿no? A ver, mira, yo estoy enseñando esto. A ver, ¿ustedes qué están enseñando? A ver, vamos a ver si está acorde nuestra enseñanza, ¿no? No vaya a ser que estemos enseñando algo que Jesús no enseñó. Y como que cada quien expuso su postura, mira, estamos enseñando esto, mira, nosotros también esto. Y entonces llegaron a la conclusión de que estaban enseñando lo mismo. Aunque Pedro había sido enviado por Jesús a los judíos, llama aquí a los de la circuncisión, porque sabemos que ese fue el pacto, la circuncisión fue el pacto que Dios hizo con Abraham, ¿no? Que se circuncidaran y que para que pudieran ser, digamos, de su pueblo, ¿no? Pero ahora ya la circuncisión no tenía nada que ver. Ahora el ministerio de Pablo estaba, digamos, encaminado a cualquier persona. Y aquí lo dice Pablo, que Dios no hace acepción de personas. Y podemos ver entonces cómo Pablo está con Tito, que es griego, y con Bernabé, que es judío. Están haciendo la obra los tres juntos, sin ningún problema. Y se reúnen con Pedro, con Jacobo, que es Santiago, y con Juan, para exponer lo que están enseñando. Y dice Pablo, pues nada nuevo me comunicaron. No es una expresión orgullosa de Pablo, ¿no? Como decir, yo lo sé todo. No, simplemente está diciendo, no hubo falla en la doctrina que yo estoy enseñando. Estamos emparejados, estamos acoplados. Es decir, que estamos enseñando lo mismo. ¿Por qué? Porque la fuente de la doctrina es Cristo. Entonces no estaba Pablo enseñando sus ideas, sus pensamientos, sus creencias de él, ni Pedro las de él, sino que es la fuente, es Cristo, y la revelación que tuvo Pablo cuando le reveló todas las cosas, pues es lo mismo que Jesús le dijo a Pedro y a Juan y a su hermano Santiago, porque este Santiago del que está hablando aquí es el hermano de nuestro Señor Jesús, ya lo vimos la clase pasada. Entonces eso fue, y dice, nos dieron la mano en señal de compañerismo. O sea, estamos bien, no pasa nada. Y aquí entonces es lo que podemos ver en esta porción de las Escrituras, que nos ayuda a nosotros a poder darnos cuenta, ¿no? De cómo esta palabra tiene algo que enseñarnos. Esto es lo que sucedió ahí en ese momento. Ahora, le hicieron un encargo también a Pablo, que no se olvidara de los pobres, ¿no? Le dice en el verso 10, solamente te pedimos que no te olvides de los pobres, lo cual dice Pablo que procuró con diligencia hacer. Es decir, que no fue así como que, sí, no me interesa. No, lo hizo. Está diciendo que procuró hacerlo. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a aplicar a nuestra vida? O sea, aquí está lo que sucedió en el contexto del que estamos hablando. ¿Cómo lo vamos nosotros a aplicar a nuestra vida? Porque esto es digamos que es como algo histórico. Está relatando Pablo lo que sucedió y sabemos que de hechos históricos, pues no podemos así como que hacer doctrina tal, sino únicamente aprender y aplicar a nuestra vida. Bueno, ya echamos un vistazo a ese momento que sucedió ahí, el problema que había en esas iglesias. Pablo también expone que en la iglesia de Jerusalén había falsos hermanos que estaban introducidos ahí y que estaban queriéndolos reducir a esclavitud a los hermanos. Dice, pero ni aun ellos obligaron a Tito a circuncidarse. Pero aquí hay un detalle, porque a Tito no lo obligaron a circuncidarse. Tito era griego, pero Timoteo sí fue circuncidado. Timoteo también era de padre griego. Su madre y su abuela eran judías, pero su padre era griego. Pero Timoteo sí fue circuncidado. Entonces aquí podrían decir, bueno, Pablo como que aquí se está contradiciendo, ¿no? Porque a uno sí le dijo a Timoteo, circuncídate,
y a Tito no. ¿Qué pasó aquí? Pablo, ¿por qué a uno sí y a uno no? Bueno, Pablo enseña que él por causa del evangelio se hizo a los judíos como judío, a los gentiles se hizo como, o sea, como ellos, en el sentido de que él se alineó a lo que ellos más o menos están pensando y creyendo para rescatarlos y sacarlos del error. No que se hizo como ellos para vivir como ellos, sino únicamente, bueno, no voy a chocar tan fuerte con ellos, pero para ganarlos. Y entonces cuando Timoteo lo lleva a que se circuncide, es para que no hubiera algún tropiezo en él, porque él iba a llevar, digamos, un ministerio y podía ser como que podía chocar con algunos judíos, ¿no? Y para que no tuviera ese problema, le dice Pablo, conviene que te circuncides. Pues tú también eres de descendencia judía y es una costumbre que se hace así, que mejor hazlo para que no tengas ningún reclamo ni ningún tropiezo. Pero Tito no, él no venía, no tenía madre judía, él era griego. Entonces esa es la diferencia, ¿no? Por la que Pablo le dice a Tito, no, tú no, y a Timoteo, sí, tú sí hazlo, porque así conviene. Como dijo nuestro Señor Jesús, ¿se acuerdan también? A Timoteo. Pablo le dice a Timoteo que se circuncide y a Tito no lo obligaron. Como nuestro Señor Jesús también enseñó en algún momento cuando fue a que lo bautizara Juan, que dice Juan el Bautista, no, pues ¿cómo yo te voy a bautizar, no? Y dijo el Señor Jesús, hazlo porque así conviene. ¿Necesitaba Jesús ser bautizado? No lo necesitaba, pero dijo, así conviene, por causa de la multitud que estaba viendo. Entonces, es algo más o menos parecido, ¿no? Lo que Pablo hace con Timoteo, que se circuncide porque así convenía en ese momento. Pero de Tito, pues no había, digamos que una causa, sino que era lo que estaban ellos defendiendo, que la circuncisión no era necesaria para la salvación. Entonces, la aplicación que nosotros podemos ver aquí, que no debemos imponer cargas a los hermanos, cargas que pudiéramos imponer que no aprovechan para la vida piadosa y que en muchas congregaciones sí se imponen, lo que conocemos como legalismo muchas veces, ¿no? Que las mujeres no deben usar pantalón, que la mujer que no usa velo está ofendiendo a Dios y cosas por el estilo, ¿no? Que los hombres se sientan a la derecha y las mujeres a la izquierda, cosas que realmente pues no tienen así como que un significado que digas, no, pues si haces esto, si usas pura falda, ya eres más santa. Pues no porque realmente la santidad no depende de la vestimenta, sino del corazón, ¿no? De lo que hay en el corazón de la mujer. Más bien hay que enseñarle a la mujer a que viva en santidad, a que respete a su marido, si es soltera, a que se guarde, a que no esté mostrando su cuerpo, cosas, ¿no? Que sí pueden servir para la santidad. Pero entonces, por un lado, las cargas que no hay que imponer a los hermanos y no permitir la división entre nosotros. Fíjense que una de las cosas que yo he visto es que yo creo que es el diablo, porque él vino a matar, a robar y a destruir. A eso vino, a este mundo. Y entre los cristianos hay mucha división. Lo podemos ver en los grupos, en las congregaciones, que de repente estamos 10, 15, 20 y de repente uno ya por causa de esto ya se fue, ya no está con nosotros. Muchas veces es la doctrina. Se dice que hasta la doctrina divide, algunos así lo dicen, que la doctrina nos divide. Esto no debía de ser así y lo podemos ver aquí con Pablo, ¿no? Cómo Pablo fue con Pedro y expuso su doctrina y mira, aquí está lo que estoy enseñando y Pedro aquí está, como diciendo, puso las cartas sobre la mesa, ¿no? Aquí está lo que yo traigo y Pedro dice, pues acá está lo que yo tengo. Ah, pues mira, emparejan perfectamente. Está emparejado esto. Así entra, ensambla, como un engrane, ¿no? Que engrana en cada... Así. Entonces así, nosotros no debemos permitir que la doctrina nos divida,
No debemos permitir las divisiones por pleitos, por chismes, por cosas así. Nosotros tenemos que mantenernos unidos, porque si no lo hacemos, entonces pues vamos a unos por un lado y otros por otro lado, como dice Pablo en Primera de Corintios, capítulo 1, que dice que algunos decían que pues eran de, es decir, dice en el versículo 11 del capítulo 1, dice Pablo, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefás, y yo de Cristo. O sea, aquí ya había una división en esta iglesia. Unos decían, no, pues yo soy de Pablo, no, yo de Pedro. Y otros decían, no, pues yo de Apolos, este varón elocuente, ¿no? Que vemos en Hechos, en el libro de los Hechos, que era un varón elocuente. Y otros de Cristo. Entonces aquí había divisiones ya había una división. Eso no debemos de permitir nosotros. La importancia de ponernos de acuerdo en las cuestiones de la doctrina, lo que creemos, lo que practicamos y lo que enseñamos es indispensable. Asegurarnos que esa doctrina que creemos esté respaldada por la palabra de Dios, interpretada en su debido contexto. Porque muchas veces decimos, no, es que la palabra de Dios dice esto, pero la estás interpretando mal. Entonces es importante ponernos de acuerdo en la doctrina que creemos, que practicamos y que enseñamos, pero que esta doctrina tenga su fundamento en la Escritura, en la palabra de Dios, y que la estemos interpretando de una manera correcta. Eso es lo que tenemos que verificar, y tenemos que ser humildes para aceptar cuando estamos equivocados. No aferrarnos a cosas que no entendemos. Claro que en la Biblia hay cosas difíciles de entender, eso no lo vamos a negar, pero hay que pedirle a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento para lograr entender estas cosas, y que esto no nos lleve a chocar y a separarnos, a que existan pleitos entre nosotros, a que existan divisiones. Dice ahí mismo en el capítulo 1 de Primera de Corintios, en el verso 10, dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Haciendo esto nosotros, si nos unimos en una misma mente, en la mente de Cristo, en un mismo parecer, en el parecer de Cristo, no en mi opinión, no en lo que creo yo, no en lo que pienso yo, no en lo que piensas tú, no en tu opinión, no en lo que tú crees, sino en lo que Cristo piensa, en lo que Cristo dijo y en lo que Cristo nos enseñó. Ahí es donde vamos a converger todos y llegar a un común acuerdo para seguir una común fe, unidos en amor, vernos como ese cuerpo, ¿no? Que nos podamos dar la mano, como dice Pablo, nos dieron la mano en señal de compañerismo. Que podamos darnos la mano y decir, estamos de acuerdo en lo que estamos aprendiendo y en la doctrina que seguimos. Que no sea un tropiezo, que no cause esto división entre nosotros, que como les digo, muchas veces sucede. Y no, pues yo ya no le hablo a fulano porque él piensa diferente. No, pues aquel hermano ya no le hablo porque también él cree que esto es así y yo no. Pero entonces hay que ponernos de acuerdo, darnos ese tiempo, ¿no? Decir, a ver, ¿por qué estamos pensando o creyendo esto? Pero en la iglesia hay tanta división, por eso surgieron las denominaciones, presbiterianos, luteranos, bautistas, pentecostales. No, o sea, si le seguimos aquí, no acabamos con tantas denominaciones, pero precisamente por eso surgieron, porque cada quien dice, no, es que yo lo veo así, no, pues yo lo veo de esta manera, y no se pone uno de acuerdo. Nosotros tenemos que ser capaces, en esta generación que nos ha tocado vivir, una generación perversa, maligna, en la que estamos, y tenemos que ser capaces de ser como luminares, de poder alumbrar. No que seamos como oscuridad, sino que podamos, que la gente pueda ver nuestra unión,
nuestro apoyo mutuo, nuestro compañerismo. Eso es lo que podemos nosotros aplicar de este mensaje. El compañerismo no tiene que ser a costa de la verdad. El compañerismo tiene que estar fundamentado sobre la verdad. Si no hay verdad, entonces no podemos tener compañerismo. Eso es algo que tenemos que tener claro. Pablo lo tenía claro. Dijo, si obligan a Tito a circuncidarse, quiere decir que entonces aquí ya estamos en un problema. Y por eso lo escribe aquí como argumento. Pablo escribe como argumento que ni aún a Tito lo obligaron a circuncidarse, porque precisamente Pablo está defendiendo esta doctrina contra los judaizantes, ¿no? Que ellos decían, no, es que necesitan circuncidarse. Y dice Pablo, a Tito no se le obligó. Los de Jerusalén, los hermanos que tenían cierta reputación, que eran considerados columnas ahí en Jerusalén. ¿Una columna para qué sirve? ¿Para qué? Para sostener, exactamente. Las columnas, se diseña un edificio y se ponen las columnas, y las columnas son las encargadas de distribuir la carga. Ponen el techo y las columnas se encargan de distribuir la carga a la cimentación. Entonces, el fundamento, pues es Cristo, ¿no? Los apóstoles y Cristo son el fundamento, y las columnas se encargan de sostener todo el edificio. Entonces, estos hermanos que tenían reputación en Jerusalén, que eran considerados columnas de la iglesia, Pablo acude a ellos a decirles que, pues, el problema que le está sucediendo, ¿no? Me están atacando, están diciendo que mi ministerio no es de Dios, que lo que estoy enseñando es falso. Y entonces ellos dicen, vamos a ayudarte, Pablo, vamos a respaldarte, nosotros te vamos a ayudar. Y así debemos hacer nosotros con los hermanos. Hay hermanos que en este momento, en la iglesia, por ejemplo, en la iglesia de Chile, la hermana Gisela, que es atacada. ¿Qué debemos hacer nosotros? Debemos de ayudarla, apoyándola. ¿Cómo la vamos a apoyar? En oración. La vamos a apoyar en oración. ¿Qué más vamos a hacer por ella? Infundirle palabras de ánimo. No estás sola, hermana. Tienes hermanos, somos un cuerpo. Así como Pablo fue y acudió a Jerusalén en busca de Pedro, de Juan y de Santiago, pues aquí estamos un cuerpo también, somos un cuerpo, somos el mismo cuerpo. Cuando Pablo iba en el camino de Damasco y le sale al encuentro Jesús, no le dijo Jesús, ¿por qué andas persiguiendo a los cristianos o a mis seguidores? No le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? O sea que aquella persona que atenta contra el cuerpo de Cristo, contra una persona, está atentando contra Jesús mismo. ¿Y Jesús se va a quedar de manos cruzadas? No. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Así que tengamos cuidado de estar destruyendo la obra de Dios y de causar divisiones. Sino más bien tenemos que unirnos y tenemos que ser capaces de decir, ok, me estoy equivocando, pues recapacitar y ponernos en el mismo sentir, en una misma mente. No necesitamos estar haciendo problemas. La obra no es de un llanero solitario. Cuando yo comencé en esto de enseñar la palabra, yo estaba aislado y solo, y yo creía que, bueno, yo solito puedo hacerlo. No, no es así. Dios no llama a llaneros solitarios. La iglesia es un cuerpo. La iglesia es un cuerpo. Y todo el cuerpo se ayuda mutuamente. Así que debemos ayudarnos, apoyarnos y levantarnos unos a otros. Pero siempre y cuando fundamentados en la verdad. ¿Qué debemos hacer? Ponernos de acuerdo en nuestra manera de pensar. Ya para terminar, debemos buscar la ayuda de Dios. Es verdad que hay cosas difíciles que para nosotros nos cuestan, pero ayudados del Espíritu Santo, del poder de Dios, vamos a poder lograr.
avanzar. Debemos complementarnos unos a otros, en vez de estarnos dividiendo, en vez de estar poniendo tropiezo al hermano, en vez de estar diciendo, no, mira, ese hermano ni sabe, mira lo que predica. Muchas veces hemos caído en esa condenación. Ese hermano no, yo lo haría mejor que él, yo predicaría mejor que él. Sí, ahí está el orgullo en su máximo esplendor hablando. Cuando uno piensa así, yo reconozco que muchas veces así pensé y esas ideas muchas veces llegan a mi mente, pero yo digo, no, pues somos un cuerpo, tenemos que complementarnos, ayudarnos, enseñarnos, es lo que debemos hacer, en vez de estarnos criticando y comiéndonos unos a otros. Ayudarnos, colaborar, apoyarnos, hacer la obra juntos, Ustedes se han dado cuenta que en la casa, cuando están los trastes, dice Luis, los trastes así amontonados, pasa uno y dice, ay, los trastes, y cada rato que pasa, pues se van amontonando más, ¿no? Y luego la mesa sucia, y luego el baño, y si dejas todo, las camas, y ya cuando te das cuenta, todo está sucio. Y para poder lograr hacer esa tarea, esa labor, dices tú, ay, nada más de verlo, dices, cuesta trabajo. Pero si somos 5 o 6 en una casa, y todos decimos, vamos a hacerlo, tú haces esto, tú lava los trastes, tú lava el baño, la mesa, y la tarea se hace más sencilla, ¿no? Ya lo hemos visto en la casa, ¿no? Bueno, en la obra del Señor pasa lo mismo. Cuando uno solo quiere hacer todo, también es difícil. ¿Qué debemos hacer? Colaborar los unos con los otros, porque nos necesitamos, es la realidad. Yo los necesito a ustedes. Bueno, a lo mejor ustedes no me necesitan a mí, pero yo sí los necesito a ustedes. Yo necesito que ustedes oren por mí, que estén orando por mí para que Dios me mantenga, o para que yo me pueda mantener firme, para que yo no sucumba ante las tentaciones de este mundo, todo eso, todas esas cosas que se agolpan en el corazón de uno. Uno necesita oración. Uno también necesita palabras de ánimo, así como tú necesitas una palabra de ánimo, alguien que te levante y que te diga, bueno, nosotros somos seres humanos también, yo soy un ser humano también. Lo mismo que necesitas tú, lo mismo que necesito yo. Somos personas emocionales. No es que los pastores o los que enseñan estén blindados contra todo eso. No, también llega un momento en que nos apachurramos, pero dice la Escritura, dice, doy gracias a mi Dios que me fortaleció. Pues Dios nos fortalece a cada uno de nosotros. Que Dios nos fortalezca, hermanos, para que esta palabra podamos ponerla en práctica y sea de bendición. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora por esta hermosa palabra que tú has dejado para nosotros, Señor. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a ponerla por obra, Señor. Que no sea una predicación más, que no sea una palabra más que en este momento eleve nuestras emociones o nuestras ideas y saliendo de aquí se nos olvide, Señor. Ayúdanos a que esta palabra quede grabada e impregnada en nuestra mente, en nuestro corazón y que sea de bendición para todos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues qué bueno que se conectaron. Le damos las gracias a todos que pudieron conectarse con nosotros. Que el Señor les bendiga y bendiciones.